Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram y YouTube. Hoy hacemos un análisis y reflexión sobre lo que fue la lectura del último libro, mis pareceres, comentarios, bueno, sobre este libro en especial, obviamente. Vamos a la presentación y comenzamos. Decirles que pronto seguiremos con la saga de literatura, poesía entrerriana, que comenzó el año pasado con Agustina y Olegario Andrade, ¿sí? Tanto padre como hija, y vendrá a continuación Diego Fernández Espiro. Este último libro que leímos completo, La maldición del hombre mono, fue solo un recreo, algo largo, pero que merecía una publicación de este tipo. O fue una apreciación personal, obviamente. Fueron 27 capítulos con las imágenes que ilustran el mismo. Recordarles que, como dijimos en el primer capítulo, a la presentación del libro, Emiliano Brunner aborda el tema desde la ciencia evolutiva. Por lo tanto, la idea religiosa de Dios queda relegada, por supuesto. Aquí no interviene ningún ser creador de todas las cosas. Es la ciencia con sus métodos tratando de explicar el origen de la vida. En este caso, de la especie Homo sapiens y cómo nos hemos desarrollado en este tercer planeta. Y el autor del libro, Emiliano Brunner, tratar de buscar los orígenes de la cognición y sus consecuencias a través de la paleoneurología y arqueología cognitiva. Digamos que es la primera vez que leo un libro de esta temática, tanto de neurociencia como de meditación. Y lo interesante es que no es un libro que no se especializa en algunos de estos dos temas. Lo que hace muy interesante el libro es dejarte con cierta saciedad intelectual y respuestas claras a preguntas que vienen desde hace siglos. Claro que tengo una enorme desventaja, y es que, como les decía, nunca había leído sobre estos temas. Entonces, seguramente habrá publicaciones similares o mejores, no lo sé, pero les puedo asegurar que es un libro muy didáctico a la hora de abordar estas dos temáticas que se entrelazan perfectamente. Neurociencia y meditación. ¿Por qué? Bueno, porque como dice una de las partes del libro, si Buda se hubiese encontrado con Darwin, seguramente el Buda habría comprendido por qué hacía lo que hacía. Es decir, el budismo hace muchos siglos se dio cuenta que algo en las personas no estaba bien y trataron de generar acciones y perfeccionar herramientas para mitigar ese algo que no dejaba vivir en paz. Bueno, ese algo es la causalidad de la evolución. Es el precio que tenemos que pagar a este poderoso desarrollo cognitivo. Y en la tapa lo dice todo. En letra pequeña, una frase que sería la síntesis de algo que no sabemos cómo erradicar, el sufrimiento humano. Dejando de lado por un momento el papel, en un momento, valga la redundancia, busco el nombre de Emiliano Brunner en internet. Me sale la dirección de Museo Nacional de Ciencias Naturales. Un correo, escribo a esa dirección con la intención de una entrevista, pero para probar solamente. Y oh sorpresa, al día siguiente, la respuesta del autor del libro, donde muy amablemente me dice que no hay problema, la realizaría con gusto, pero me envía unos links donde le han realizado entrevistas y con muy buen tino me expresa que lea y mira las mismas para no repetir las mismas preguntas, algo totalmente lógico. Mi respuesta en realidad es de agradecimiento por la voluntad y disposición, que sinceramente nunca creí que me iba a contestar tan rápido y tan amablemente. Incluso me indica que para marzo estaría disponible. A continuación hago los deberes, leo las entrevistas, miro los videos y realmente no da para una charla vía web, porque leyendo y mirando los videos se me ocurrieron muchísimas preguntas, pero son de esas preguntas para dedicarle tiempo y paciencia, de esos encuentros mate en mano, un café, un vino. Vía web es muy acartonado y con un tiempo prudencial. Así que más que satisfecho con la respuesta de su amabilidad, pero son dos temas apasionantes. Neurociencia y meditación, para abordarlos en algo distante y con tiempos breves. Sigamos entonces con el papel, con el libro. Como decíamos anteriormente, en la tapa está la frase las raíces evolutivas del sufrimiento humano.
Pero no es un libro clásico donde te recomiendan recetas para terminar con ese dolor insoportable o como aquella frase religiosa, pare de sufrir. Es casualmente un libro donde el que lo lea encontrará respuestas diferentes porque la búsqueda de preguntas al sufrimiento son muy diversas. Un libro es como una película donde cada uno encuentra su significado y sus partes que le llegan de manera diferente. Este libro es una excelente síntesis para comprender la especie humana y la tarea que ha significado y significa comprender y mitigar el sufrimiento. Y por supuesto lo hace desde la evolución, la especie Homo sapiens, el cual llevamos más o menos entre 200 a 300.000 años. Somos el resultado de cruzas de homínidos, el cual, si no nos queremos dar el título de la cima de las especies animales, es solo un título pomposo que nos autoadjudicamos, nada más. Como dice Emiliano Brunner, en realidad, como dice toda la comunidad científica, lo que le importa a la evolución, a la naturaleza, si le queremos colocar un nombre más romántico, más acogedor, es la reproducción. Así de simple, así de práctico. Cuanto más te reproduzcas, más genomas se perpetúan. Un ejemplo muy básico es observar muchas veces cómo pequeñas plantas crecen en lugares rarísimos, imposibles. Bueno, ahí está la especie tratando de no extinguirse, cueste lo que cueste, propagándose lo máximo posible. Nuestra especie, Homo sapiens, es igual, con un éxito rotundo. 8.000 millones de primates, con un desarrollo cognitivo muy poderoso que conspira constantemente con la vida individual, no así con la especie. La especie, por lo pronto, está asegurada, más o menos, pero con una vida individual cargada de imágenes y palabras que generan constantemente el pasado y el futuro. Un pasado que ya no podemos modificar, un futuro que no podemos controlar y un presente que se nos escapa de las manos sin poder estar en paz. Todas esas imágenes y palabras que construimos al pasado o al futuro terminan siendo anhelos, deseos, perturbaciones, pesadillas, recuerdos que en cada persona el ruido en la mente es de distinto volumen. Esa radio sapien encendida a las 24 horas produce diferentes niveles y generan ese sufrimiento que lleva a cada individuo a distintos estados, desde los más sencillos hasta los que necesitan de tratamientos clínicos con medicamentos de laboratorio. Una especie que, aunque haya construido tecnología inimaginable, seguimos siendo ese Homo sapiens de 300.000 años, el cual, de acuerdo al tamaño de nuestro cerebro, estamos preparados saludablemente para convivir en pequeños poblados de no más de 250 personas. Así como lo escuche, por más que nos regocijemos, nos percibamos como la cúspide de la evolución, los creadores de la tecnología sin precedentes, en el fondo no somos más que individuos que actúan bajo los conceptos básicos de la evolución. Un integrante de una pequeña comunidad en una selva, en un desierto, que vive con lo justo y necesario, es exactamente igual a cualquier ingeniero, científico o multimillonario que vive en su casa de 50 millones de dólares. Es el mismo Homo sapiens nacido y crecido en un lugar diferente, nada más. El ser humano es universal, condicionado por su lugar y su tiempo. Claro que 8.000 millones de Homo sapiens no es gratis. Ciudades superpobladas, cuando deberíamos estar saludablemente distribuidos en pequeñas poblaciones, profundizan abismalmente trastornos de ansiedad, sufrimientos, miedos, violencia y todo tipo de acciones que destruyen nuestra fragilidad individual, nuestra fragilidad mental. Porque aunque veamos a personas en los medios de comunicación con un poder de actuar sobre los demás con un simple chasquido de dedos, esa persona sigue siendo un Homo sapiens más, tan frágil y tan mortal como cualquiera de nosotros, con la misma carga de sufrimiento ante eventos simples y ordinarios. Nadie escapa al dolor, nadie. Puede ser el genio con una carrera brillante o el millonario número 1 del mundo, sufre de la misma manera que vos. Solo que se disfraza, se camufla, se esconde detrás de sus mansiones, yates, aviones, etc. Estarás pensando, ¿cómo me gustaría camuflarme de esa manera? Bueno, el libro te propone salir de ese sueño, de ese deseo, anhelo que destruye tu presente para aceptar tu realidad. Y a través de esa aceptación puedas buscar genuinamente lo que deseas y vivir en paz. Porque en definitiva, lo que buscamos los individuos es eso, vivir plenamente y en paz.
Pero para eso hay que moderar, sofrenar, tranquilizar, una de las herramientas evolutivas más poderosas que nos permite llegar hasta acá, la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es una red neuronal que viene por defecto, es decir, la traemos de fábrica, es parte de nuestro kit evolutivo. Pero si se descontrola, ya sabemos lo que ocurre. El presente de lo que ocurre en el mundo es un ejemplo literal. Entiendo que suena a raro de la manera en que lo estoy exponiendo. Bueno, lea el libro o mire los 27 capítulos donde Emiliano Brunner explica con mucha didáctica este concepto. El ser humano, el Homo sapiens, es complejo como organismo, como esas plantas, animales que te dejan atónito por su biología orgánica. Pero a la hora de explicar el funcionamiento mental, social, somos muy básicos. Basta con mirar las noticias y te das cuenta que de inteligentes y sabios como especie no tenemos nada. Insisto, que llegues a tu casa y con una perilla puedas tener luz cuando quieras, cuando hace 100 años para atrás era todo a vela y lámpara, es solo tecnología, no es sabiduría. Porque como se dice a la hora de explicar la diferencia entre inteligencia y sabiduría, es que el primero, la inteligencia, sabe cómo resolver problemas, pero el segundo los evita. Sabio no es aquel que sabe más, sino que el que evita el problema. La red neuronal por defecto no se apaga nunca, porque esa es su función, mantenernos constantemente rumiando, salvo cuando dormimos, y si estamos durmiendo poco o mal, más está activada. La red neuronal por defecto es la gran impulsora de nuestro progreso, la que nos hace estar inconformes constantemente. Siempre quiere más, nunca es poco. ¿Por qué funciona así? Bueno, porque de ese funcionamiento depende la reproducción, que es al fin y al cabo lo único que le importa a la evolución, que te reproduzcas. Individualmente estarás pensando que es una teoría demasiado simple. Bueno, volvemos a lo mismo. Nos creemos demasiado, demasiado. Un ego descontrolado también, por supuesto. Miramos a una cucaracha o a una lombriz con una indiferencia y desprecio propio de alguien que se cree superior. Las lombrices no han llegado a la luna, obviamente, pero las lombrices posiblemente estén cuando ningún Homo sapiens habite la Tierra. Porque a la evolución no le interesa en lo más mínimo que tengamos computadoras cuánticas y robots con inteligencia artificial. Le importa la preservación de la especie. La red neuronal por defecto, activada constantemente y en los tiempos que vivimos, no precisamente nos hace vivir en paz. Pero incluso el budismo hace muchos siglos que persiguió este problema. Esta radio sapiens encendida que genera todo este malestar mental individual. El budismo como precursores de la meditación casualmente, el yoga, etc. Técnicas sencillas que tratan de apagar durante el día, durante un lapso de tiempo, esta red neuronal por defecto. Y aquí está un título del libro que es muy simpático, capítulo 26, cuando el Buda encuentra a Darwin. Porque Emiliano Brunner expresa que si el Buda se hubiese encontrado con Darwin, comprendería el por qué hace lo que hace. Es decir, la meditación como práctica de control hacia una herramienta evolutiva. Hace un momento dije de apagar la red neuronal por defecto. Meditar para aceptar la realidad. Ojo, no confundamos aceptación con resignación. Resignarte es una condición del fracaso, de darte por vencido, de dejarte caer abatido por las circunstancias. Aceptación es mirar la realidad sin juicio de valor, sin resentimientos, para que puedas modificar la realidad con las herramientas a tu alcance. En el libro se plantea, con cierta cautela, que se ha puesto en tela de juicio la meditación como herramienta para calmar las poblaciones en condiciones vulnerables. Que vivir en un rancho de chapa es lo que tenés que aceptar. Que lo que te tocó, no hagas escándalos. No. El libro no plantea eso ni tampoco el fin de la meditación. El fin de apagar un poco la red neuronal por defecto. La idea principal será siempre, siempre que puedas vivir plenamente, que no te resignes ante la realidad, sino que la aceptes para poder visualizar mejor cómo salir del problema, tanto de situaciones de salud, psicológicas, económicas, etc. Tampoco se trata de milagros, no va por ahí el tema, porque lo que te ocurre será modificable en cuanto mayor o menor sea el problema, o mayor o menor sea la capacidad para apagar la red neuronal por defecto y salir de la condición presente. Como dice el autor de manera muy acertada y con un ejemplo preciso, si todos los días dedicamos
un tiempo a asearnos, una ducha, cremas, cuidado del cabello, del cuerpo, tenemos que hacer lo mismo con la mente. La tenemos que cuidar, tiene que descansar. Lo que sucede es que con el cuidado y estética del cuerpo lo podemos exhibir. Podemos mostrarnos lo delgado, lo esbelto, lo musculoso que terminamos obteniendo de un cuidado y entrenamiento con nuestra figura. Con la mente no sucede eso. No podemos demostrar en las redes, en la calle, lo cuidado que tenemos con nuestra mente. Es más, tenemos líderes políticos que están en las antípodas de una mente sana y lo normalizamos sin problemas. Estadísticamente tenemos un promedio de vida de casi 80 años y se va a extender, pero es desde lo físico, con lo cual hay que acompañarlo con nuestra salud mental, porque de nada sirve tener una longevidad prolongada, un cuerpo impecable y nuestra mente sostenida a fuerza de medicamentos psiquiátricos. Bien, hasta acá para no extenderme, pero el libro aborda también unas páginas a la atención y el impacto en la inteligencia en la sociedad, en la educación, porque para aprender sí o sí necesitas de ciertos periodos de atención, algo que en las últimas décadas se viene contrayendo y eso conspira con el proceso de aprendizaje y cómo el mercado comienza a vender o instalar productos para que estés más atento, cuando es el propio mercado el encargado de suministrarte los elementos para distraerte. Uno de los tantos ejemplos del capitalismo de consumo. Te envenenan, te distraen, te estresan, etcétera, 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 y después te venden la solución. Unos genios de la manipulación. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entorno social, ecológico. Una vida plena y en paz nos merecemos todos.